Stephen King odia a Donald Trump. Stephen King odia a Donald Trump y no lo puede evitar. Stephen King odia a Donald Trump y esa emoción, esa convicción política atraviesa la realidad y se desliza en su ficción. Hemos defendido a Stephen King en un montón de ocasiones. Lo han acusado de pedófilo, lo han acusado de homofóbico, lo han acusado de racista y de monstruoso. ¿Por qué? Porque la mitad de sus personajes lo son. Si ponemos el caso de It, podrás encontrar un montón de personajes espantosos, pero son eso, personajes. Stephen King no piensa como Henry Bowers. Este verano sufrirás, tú y tus amigos maricas. Stephen King no vivencia la violencia de Tom Rogan. Nadie más te va a amar como yo, lo sabes. Así como muchos otros personajes y muchos otros libros de él. Y no se necesita hacer una lectura muy analítica como para darse cuenta que en general estos son considerados villanos. ¿Es esto lo que buscas? O que son juzgados o que son incluso castigados por sus acciones. Henry Bowers, estás arrestado. No suelen ser los héroes de la historia, como así también Stephen King tampoco piensa necesariamente como los héroes y las heroínas de sus novelas. Ya me oyó. Hay muchas pistas en la lectura donde podemos descubrir que King no vuelca sus experiencias personales en esos personajes villanos y sí acredita a los protagonistas héroes algunas de sus virtudes. Sin embargo, con el tema Trump es inevitable su postura. Y yo creo que llegamos a cierto punto en el que su activismo político le está jugando un poco en contra a su propia literatura. En simples palabras, cuando prestamos atención a las escenas en las que Donald Trump es nombrado en cualquiera de sus novelas, los personajes en su favor suelen ser torpes o malos, mientras que su oposición suele ser un poco brillante o de buena intención. ¿Y qué pasa con esto? Que al final podemos adivinar si un personaje es bueno o es villano, o si está fingiendo alguno de los dos bandos solo por sus decisiones en la urna. Esto a lo mejor no te arruine mucho los libros si sos más primeriza como lector de Stephen King, pero una vez que vas leyendo una novela, vas leyendo otra y vas conectando ideas, vas encontrando puntos en común y detalles que se repiten de una novela a otra, ahí es cuando esta teoría te empieza a arruinar un poquito esa tensión y ese terror que algunas escenas lo necesitan. Es por eso que yo creo que le está jugando un poco en contra al autor, porque no necesariamente deberíamos tener la información de si un personaje nos va a hacer daño o si estamos a salvo en su presencia. Vamos con algunos ejemplos. Hace poquito me leí El Instituto, una de sus novelas de la última década, publicado en 2017, por lo que Trump ya había tenido su primer presidencia. Bueno, la estaba teniendo desde 2017. Y es por la primera parte del libro en la que uno de los personajes se sube en una camioneta de un desconocido. Y el terror desaparece de mi lectura, de mi cabeza, cuando la dueña de la camioneta, la conductora, se proclama como opositora de Trump. Es tan sencillo como eso. Le quita esa tensión a lo desconocido porque esta premisa de momento no falla. Y es que yo aprendí mucho cuando leí Holly, una de sus últimas novelas, en las que Trump es casi un coprotagonista de Holly Gibney. Al fondo del pasillo, a la izquierda. Ahí es donde más pruebas y evidencias de esta teoría tenemos. Como el libro ocurre en épocas de COVID y Trump aún era presidente y había tomado medidas por esta pandemia, podemos ver cómo los distintos personajes se proclaman a favor y en contra del COVID y de Trump, y de si creen en usar mascarilla y de si creen en las vacunas o les parece todo una tontería, y está directamente relacionado a si estos personajes son amigos
o enemigos de la protagonista. Está directamente relacionado a si estos personajes van a ayudarnos en la historia o si la van a complicar de alguna manera, si van a ser villanos, si van a ser simplemente tontos e incluso si van a tirar algún comentario inoportuno. Y bueno, mejor ni hablemos de el ejemplo en La Zona Muerta, en la que King al día de hoy dice: yo escribí alguna vez un libro en el que me basé en Donald Trump para el papel del villano. Así que ya sabes, cuando leas algún libro de Stephen King, presta atención si Donald Trump sale en la narración, porque seguramente, según quien hable de él, sea un personaje que esté a favor de la trama o en contra de ella. ¿A vos qué te parece? ¿Te molesta? ¿No te molesta? ¿Sentís que es tan así como yo lo veo o no te parece para nada? Contame si te habías dado cuenta de alguna de estas ocasiones y si te parece a vos también que en su próxima novela anunciada, Never Flinch, tendremos una vez más de coprotagonista a Donald Trump junto a Holly Gibney. Por supuesto que llegan los anuncios parroquiales y te invito a mi canal de Patreon, www.patreon.com/babubooks. Así que yo te veo por allá o por mi Instagram literario. Me podés encontrar como babubooks en cualquiera de mis redes. O nos vemos en un próximo video. Yo te mando un beso enorme, enorme. Y nos vemos la próxima. Bye.